Muy buenas noches a todos los que ven el presente webinar. Quien les habla es el ingeniero David Jara de Construedu.com, y en esta oportunidad vamos a tener un excelente webinar, un excelente tema denominado IPDB BIM para el diseño y construcción de la Villa Deportiva Nacional Videna para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Leandro Fernández, un ingeniero referente a nivel Perú y Latinoamérica del uso y la aplicación de las metodologías BDC y BIM, que el día de hoy nos va a acompañar. Antes de iniciar con la presentación del ingeniero, permítanme invitarles a todas las personas que están viendo el presente webinar, suscribirse y darle like a nuestra página, que día a día posteamos y compartimos información referente a la industria de la construcción, temas tendencia como BIM, BDC, IPD, Lean Construction y demás. En prueba de hoy es el día del presente webinar, ¿no? Recordarles que la siguiente semana también tenemos un webinar, es el día miércoles a las 8 de la noche con el ingeniero Luis, con el PhD Luis Salvatierra desde Chile. Tenemos todo un webinar internacional toda la siguiente semana, así es que completamente invitados a todas las personas que nos ven. Recordar que construedu.com es educación online para constructores, que muy pronto lanzaremos nuestra plataforma para que estén con nuestros cursos. Bueno, para iniciar, como les mencionaba, el tema es IPD BDC BIM para el diseño y construcción de la Villa Deportiva Nacional, la Videna, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019. Que nos acompaña el día de hoy es el ingeniero Leandro Fernández. A continuación voy a decir un breve resumen del ingeniero. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigador de nuevas tecnologías y optimización de procesos para la industria de la construcción en COSAPI, investigador de transformación digital en la industria de la construcción, herramientas BIM, BDC, IPD, y bueno, ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, como el noveno Internacional BIM Seminar 2018, realizado en Brasil. También ha participado en el segundo Seminario Internacional Expo BIM 2019 en Santiago de Chile. Asimismo, participó en el primer Congreso Internacional BDC 2017 en Cusco, y bueno, también ha sido ponente en el CONEI 2019. Creo que el día de hoy nos acompaña un gran profesional, un excelente ingeniero, metido en el mundo de BIM por bastantes años, que el día de hoy nos va a compartir algo más de su experiencia, específicamente en la aplicación de la Villa Panamericana, o mejor dicho, de la Videna. Bueno, sin más que decirle, le voy a dar pase al ingeniero para que pueda iniciar con su presentación. Ingeniero Leandro, muy buenas noches. No sé si me escucha. Muchas gracias, David, por la presentación. También agradecerle a Construedo.com por esta gran iniciativa de empezar a fomentar estos temas que son de relevancia, especialmente para la época que estamos también nosotros pasando en este momento. Bien, quiero empezar la presentación justamente hablando de algo importante e interesante para todos. Nadie sabe todo, todos saben algo, pero juntos sabemos mucho. Esta frase que la dijo Paulo Freire habla acerca de específicamente la capacidad que tenemos todos para que juntos podamos buscar soluciones, pero no de manera aislada, sino de manera integrada. Y eso es básicamente de lo que va a tratar hacia lo largo, justamente la presentación que traemos el día de hoy, que habla acerca de la aplicación de IPDB BIM para lo que fue el diseño y la construcción de la Videna, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019, que estuvieron a cargo específicamente de estos recintos para COSAPI, donde trabajo. Entonces, bueno, ya me hizo digamos, la presentación Davis. Yo trabajo, soy coordinador corporativo en COSAPI, llevo muchos años de repente muy involucrado, diría, en justamente impulsar la transformación digital, muy alineado de lo que viene a ser herramientas BIM, implementando la metodología BDC y, por supuesto, impulsando más la industria, la industrialización, la digitalización de nuestro sector. Entonces, vamos a explicar, vamos a contar esta gran historia que justamente empieza de la siguiente manera, ¿no? Para ponernos a todos en el contexto específicamente. Eh,
la Videna, ¿no? Bueno, primeramente nosotros íbamos a recibir a 6.600 deportistas que vendrían a competir en 39 deportes de 62 disciplinas deportivas, 1.890 atletas paralímpicos que vendrían de 33 países de América, ¿ok? Este evento, que fue justamente Lima 2019, es el evento deportivo más importante en América. El segundo más importante después de los Juegos Olímpicos, ¿ok? Es un evento muy importante que nosotros, en lo cual nosotros asumimos básicamente esta responsabilidad para organizarlo. El 11 de Lima, octubre Perú. del 2013, dieron la buena oportunidad en la responsabilidad de poder participar de 18 Juegos Panamericanos para Panamericanos 2019, y podemos ver las caras, no sé si de emoción o también de preocupación por básicamente el reto que nosotros íbamos a afrontar. Eso obviamente en 2013. Pero hay una línea de tiempo de la cual obviamente es importante poder dialogar. El 31 de enero del 2013, nosotros presentamos justamente nuestra candidatura como país, ¿no? Y participamos llegando, digamos, a competir con 3 ciudades más. El 11 de octubre es el video que vieron en la anterior diapositiva, en la cual nos dan la buena noticia de poder ser parte, ¿no? De poder conformar estos Juegos para el 2019. Eso fue el 2013. 2014, 2015, 2016, pasaron unos años y recién podríamos decir que en 2016 un comité organizador sentó las primeras bases del plan oficial y un presupuesto base, que eso fue básicamente muchos años después. El 2017 hubieron muchos cambios, recordemos que hubo mucha problemática también por la coyuntura que se vivía en ese momento en el país, entonces se reformuló los costos, se reformularon también el plan, y a fines casi de ese año se lanza la licitación para poder participar para el diseño y la construcción de la Videna, de varios de los recintos, por supuesto, que a los cuales de alguna forma fueron parte de todo este evento. Para este proceso en específico participaron más de 50 empresas de Europa, de Asia y de Latinoamérica, y el 5 de diciembre de ese año, de 2017, nos dan la buena noticia en COSAPI que nosotros vamos a estar a cargo del diseño y la construcción de este proyecto. O sea, ahí hay que decirlo, pasaron muchos años desde que nos dieron la buena noticia hasta podernos de alguna manera poner las pilas. En otras palabras, dejamos todo para el final y pues teníamos, digamos, el evento ya por venir, ¿no? El 5 de diciembre nos lo adjudicaron, el 8 de diciembre nosotros empezamos justamente las operaciones, 3 días después. Es bien importante mencionar que el plazo era lo más crítico en este evento, ¿no? Por lo menos en la construcción de todos los recintos y de este en específico, porque era una gran extensión y además cubría el diseño, la procura y la construcción. Eso hay que mencionarlo porque es algo más que nada importante también. No había un diseño como tal. No había exactamente algo o un procedimiento para seguir y decir, bueno, ahora hay que construir. No había nada en ese entonces, ¿no? Habían solo esquemas. COSAPI tenía que estar a cargo del diseño, justamente de realizar la procura y de la construcción del recinto. A finales ya estamos hablando de 2018 y ya estamos a puertas de poder empezar justamente el 2019. Y recordemos también que pues había muchas noticias que de alguna forma no ayudaban al ánimo en ese momento, porque habían de alguna forma entre renuncias, en que de alguna forma se acusaban de los retrasos que se estaban sufriendo, que algunos parlamentarios también con algunos modales cuestionables hablaban acerca de la poca capacidad que íbamos a tener como país, que no es necesario, que de alguna forma deberíamos retirarnos.
en el comercio escribían acerca de que es solamente una ilusión y que posiblemente podamos llegar, pero con el cemento fresco, ¿no? A la inauguración como tal. Muchas, digamos, malas noticias en general, que como todo lo que puede ser negativo se tiene que tomar y se tiene que tratar también, pues, de solucionar. Así pues, teníamos que, evidentemente, asumir un reto muy importante, que era generar un proceso donde íbamos a tener naturalmente una modalidad fast track, porque obviamente el proyecto lo ameritaba en sí mismo. No íbamos a tener un proceso tradicional de diseño y esperar, y luego recién empezar la construcción, y en adelante teníamos que hacer un sistema fast track. Además, teníamos algunos retos en principio que eran estos estándares internacionales que eran muy importantes justamente tener en cuenta. No era realizar una piscina, en el caso del centro acuático, una piscina común y corriente, ¿no? Tenía que ser una piscina con carácter olímpico. Además, teníamos un contexto muy, muy complicado. Recordemos que también vivíamos esa coyuntura, justamente lo que había pasado en 2017 con la reconstrucción del norte. Teníamos este nuevo contrato colaborativo en NEC3 que se hizo justamente con el Reino Unido. Felizmente ahí entró Carlos Neuhaus para poder de alguna forma orientar esto a un mejor puerto. No había una experiencia nacional en este tipo de infraestructura en sí mismo, porque pues estamos hablando de que no teníamos experiencia, no somos un país totalmente dedicado a generar deporte como tal, entonces no teníamos mucha experiencia en poder generar este diseño. Teníamos, pues iba a ser también la sede más importante de los Juegos Panamericanos 2019, y estamos hablando de un proyecto de extensión grande, 101.000 metros cuadrados, un costo elevado, y pues nosotros en COSAPI nos gusta decir que hicimos también patria, y con todos los peruanos que por supuesto participaron en este proceso, porque claro, nos jugamos de alguna forma el cuello y la reputación en poder sacar esto adelante. Teníamos este plazo un poco complicado justamente los 18 meses. Entonces, estoy seguro que muchos aquí ya conocen, de repente han podido ir a alguno de los eventos en principio. Esta es una foto obviamente un poco más antigua, pero que me ayuda un poco a describir básicamente qué es lo que teníamos en el recinto. Teníamos un centro acuático, teníamos un velódromo, un estadio atlético, una pista de bowling que estaba debajo de la pista de calentamiento, un polideportivo, un edificio administrativo y por supuesto todas las zonas de las obras exteriores del proyecto, ¿no? Que justamente iban a conectar. Había muchos temas muy interesantes ahí que podríamos discutir acerca de construcción, en qué momento íbamos a ingresar, en fin, temas de logística también por el espacio, muchos aspectos en general. Entonces, ¿qué teníamos, por ejemplo? Teníamos el centro acuático, ¿no? Este lindo centro acuático, justamente que tenía una piscina de competencia con 10 carriles, que tenía también una piscina de clavados, que tenía unas peculiaridades interesantes que vamos a conversar más adelante, una piscina de calentamiento con 10 carriles, más un puente móvil, un aforo de 2.945 personas, ¿no? Y por supuesto, un gran recinto, uno diría que yo de los más modernos que tenemos en Latinoamérica. El estadio de atletismo, con un aforo de 5.370 personas, ¿no? Que tenía esta pista de 400 metros de perímetro y 9 carriles, y estas 45 habitaciones que dejaron después para el legado, que cambiaron naturalmente, estas pantallas de viento, que también tenían una peculiaridad muy interesante. Esta pista de calentamiento, ¿ok? Que tenía la parte baja, tenía también la zona del estacionamiento. Esta pista de calentamiento, estamos hablando de recintos totalmente normados, que tenían que ser también aprobados y homologados, certificados por estas instituciones internacionales que venían a validar justamente todo lo que estábamos nosotros construyendo. Una pista de bowling, una súper moderna pista de bowling con un aforo de 282 personas, un bowling, bueno, subterráneo, con las 24 líneas de juego también que se tenían que tomar en cuenta. Recordemos que COSAPI ha puesto cada uno de estos lugares, cada uno de estos espacios, estos elementos tenían que estar en el lugar. El velódromo también, este bonito velódromo que tenía este gran domo de estructura metálica, 38 toneladas, teníamos incluso
mucho detalle, quizás en la precisión que se tenía que tener en la construcción específicamente de esto, que se diferencia muchísimo de una pista de calentamiento en general, ¿no? Especialmente por la curvatura. Un polideportivo, ¿no? Que era el tercer polideportivo, estamos hablando de toda esta parte de la vía, tribunas retráctiles motorizadas, aquí se van a jugar diferentes tipos de deportes, entre bádminton, tenis de mesa, patinaje artístico, kung fu, taekwondo y karate. Y pues bien, es importante también mencionar justamente en la coyuntura en la cual nosotros nos encontrábamos como empresa y básicamente cómo afrontamos este tema. De repente muchos aquí están de repente viendo esta presentación orientados básicamente al tema BIM, que en este momento es muy popular y no solamente debe ser popular, sino que es muy importante, es imprescindible básicamente para lo que nosotros tratamos de hacer en el futuro, ¿ok? BIM es obviamente este modelo, este prototipo de la industria de la construcción que contiene, por primera vez tenemos un prototipo en la industria de la construcción que nos permite de alguna forma hacer pruebas en este proyecto, ¿no? Construir 2 veces, como nosotros lo solemos decir. Una vez de manera virtual y después hacerlo en la construcción como tal, ¿no? Resolviendo todos los problemas que tenemos ahí. Pero el modelo BIM es una herramienta tecnológica que contiene toda la información, es una gran base de datos de toda la información que va más allá, por supuesto, del aspecto tridimensional en sí mismo. Pero el modelo BIM como tal debe funcionar y alinearse también a las necesidades que nosotros vamos a emplear en el negocio en el que nosotros estemos, ¿ok? Si estamos hablando de minería, si estamos hablando de plantas industriales, si estamos hablando de edificaciones, si estamos hablando de esta clase de recintos, cada proceso es diferente y cada empresa además lo maneja de manera distinta. Y BIM es una de estas herramientas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar además con procesos. Digamos, este segundo habilitador, que es el Project Production Management, que describe muy bien Stanford acerca de cómo es que nosotros tenemos que manejar los procesos productivos, específicamente en los cuales también el modelo BIM nos va a ser de utilidad a lo largo justamente del proceso de la construcción. También tenemos la integración multidisciplinaria por arriba, ¿no? O las famosas sesiones ICE, ¿no? Que de alguna manera nos permiten a nosotros poder trabajar y tener a las personas en un solo espacio, que puedan de alguna manera trabajar de manera colaborativa. El Integrated Concurrent Engineering nos permite a nosotros poder juntar a todos en un solo espacio y poder alinear nuestros procesos junto al modelo BIM. Y por supuesto, más encima están los objetivos del proyecto, alineados ¿a qué? Al tiempo, a la calidad y el costo, ¿no? Que tenemos que justamente orientarlos hacia un puerto. Y los objetivos del cliente que tienen que estar también presentes todo el tiempo, que tiene que ser operable, rentable, sostenible, tiene que tener un aspecto de seguridad muy importante también. Y por supuesto, como todo proceso en sí mismo, tiene que tener métricas para poder justamente gestionar y controlar adecuadamente todo esto. Esto que les estoy presentando como un marco es justamente lo que vendría a ser el Brutal Design and Construction, ¿no? que presenta el SAIFI a través de la Universidad de Stanford, en el cual, bueno, COSAPI está en certificación, ahora estamos en la 4ª certificación oficial también de Stanford, donde yo también estoy participando. Nosotros veníamos en COSAPI ya, digamos, desde el punto de vista del pragmatismo, desde hace mucho tiempo aplicándolo. Recordemos que BIM es un elemento dentro del Brutal Design and Construction, porque finalmente es una herramienta, tienes todo ahí, pero ¿qué haces con eso? Es justamente donde el marco de BDC te ayuda a estructurarlo adecuadamente y darle un fin como tal. Y nosotros llevamos ya desde hace algunos años implementándolo y con mucho éxito también en nuestros proyectos. Además, es bueno mencionar acerca de la coyuntura que teníamos en ese instante, que era básicamente el contrato NEC 3, que para explicarlo y resumirlo, que en verdad era un par de páginas en sí mismo, es un marco contractual justamente que te fomenta que podamos nosotros trabajar de manera colaborativa, todos los entes del proyecto en sí mismo. Es un es un contrato estándar, simple, que tiene el enfoque colaborativo y que está basado en incentivos, ¿no? Todos ganamos o todos perdemos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este contrato que era nuevo nos permitía a nosotros, como partícipes también de la construcción,
del diseño y la construcción, decir, bueno, está bien, tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero específicamente, ¿qué es colaborativo, no? ¿Cómo podemos definir algo colaborativo en sí mismo? ¿Qué es colaborativo? Porque claro, el contrato de Nectaris te dice, todos sean colaborativos y todos aquí tenemos que ganar o perder, todo esto se basa en colaboración. Ok, pero de alguna forma no te dice cómo vas a hacer eso, o no te da de alguna manera la manera en la cual debes actuar. Entonces, nosotros vimos en COSAPI la muy buena oportunidad de poder justamente aplicar un libro que ya de alguna forma nosotros veníamos revisando como un texto muy importante, el cual yo recomiendo muchísimo también que se pueda adquirir, que es el Integrating Project Delivery, este libro que fue escrito por Martin Fisher, por Howard, por Dean Reed también, con personas que han participado en la industria americana también, de empresas como DPR, que vuelca de repente muchos de los conceptos de integración en este libro. Acá no vamos a encontrar fórmulas en sí mismo complejas, es un libro un tanto robusto, pero yo creo que todo ingeniero o arquitecto debería leerlo, más por un aspecto en el cual nosotros estamos involucrados en esta industria. Entonces, este libro lo veníamos repasando y junto a Raúl Eizaguirre también, nosotros pensamos que era una oportunidad excelente de poder implementar de repente el marco, ¿no? Y además inyectarle la tecnología que veníamos desde hace un tiempo también tratando de orientarla. Es así que, bueno, les voy a hacer un resumen en sí mismo del libro pero animándolos, por supuesto, a que lo compren eventualmente, para que sea parte también de de la cabecera del libro para ustedes y que lo puedan adquirir. Pero estos son justamente los aspectos que hay que tomar en cuenta. En principio, nosotros estamos buscando una edificación de alto desempeño, ¿ok? ¿Qué es una edificación de alto desempeño? Es obviamente una edificación que cumple básicamente las expectativas por las cuales ha sido concebido. Un edificio que funcione en armonía, no solamente en sí como tal, sino también con el entorno, el aspecto social, cumple justamente la misión por la cual ha sido encomendado. ¿Cómo logras tú un edificio de alto desempeño? Y vamos a ir de atrás hacia adelante. En primer lugar, con sistemas integrados. Y esto se refiere específicamente a todos los aspectos del sistema, lo que le da vida al edificio, que hace que el edificio en sí mismo tenga la personalidad que va a tener, ¿no? Los sistemas integrados, estamos hablando de HVAC, de la estructura, de la arquitectura, todo lo que hace que un edificio sea como tal. Todos estos sistemas deben estar integrados y deben funcionar de manera armoniosa para poder lograr un edificio de alto desempeño, que finalmente va a hacer que cumpla el objetivo como tal. El otro aspecto que menciona justamente el libro es que cómo puedes lograr sistemas integrados. ¿Cómo logras sistemas integrados? Obviamente a partir de procesos integrados. Tus procesos tienen que estar integrados para que puedas justamente hablar pasar a después hablar acerca de lo que conforma tu edificio como un sistema integrado. ¿Y cómo logras tú procesos integrados? Con una organización integrada. O sea, las personas en sí mismo, tu equipo, tiene que trabajar de manera integrada. ¿Para qué? Para que también, posteriori, tus procesos trabajen de manera integrada. Si tienes, de alguna forma, elementos que no funcionan de manera cohesionada en tu organización, tus procesos van a ser desordenados, por lo tanto, tus sistemas también van a ser un desastre, nunca vas a llegar a tener una edificación de alto desempeño. ¿Y cómo logras que tu organización sea integrada? Justamente en el último nivel, que tengas la información integrada. Es decir, la información viene a ser aquí como la parte mínima, como el átomo, podríamos hablar, o bueno, el quarks, podríamos hablar que es el elemento mínimo en el cual esa información tiene que conversar entre sí, para que se soporte en la organización, que fomente los procesos integrados, que logren tener sistemas integrados, para justamente cumplir el objetivo que es tener una edificación de alto desempeño. Ahora, estos que son puntos, digamos, que hay que tomar en cuenta, justamente cómo es que se interrelacionan en sí mismos. ¿Cómo logras que una información integrada trabaje con una organización integrada? Pues bien, aquí hay uno de los habilitadores más importantes, que es justamente BIM, ¿no? La gestión BIM te ayuda aquí a que, obviamente, contienes la información, BIM tiene toda la información, es una gran base de datos de la información de tu proyecto, y por supuesto, lo que hace es integrar a tu equipo, en tu organización.
¿Cómo logras que tu organización y tus procesos estén integrados? Con ICE, obviamente, ¿no? Porque tienes justamente este método, ¿no? Las sesiones ICE, en la cual juntas a tu equipo y generas que tus procesos se integren en sí mismos. ¿Y cómo logras que tus procesos y tus sistemas estén integrados? Obviamente aquí podemos hablar justamente de PPM, o el Pre-Production Management, que lo mencioné en la parte anterior, en la cual aquí podemos hablar acerca de Pre-Production Management como una corriente que nace también digamos, de Toyota. Es un hermano, una forma de definirlo de esa manera. Si ponemos PPM ahí, también podríamos poner / Lean Construction, por supuesto, porque también hablas acerca de justamente mantener sistemas de producción, que tus procesos sean eficientes, que tus procesos sean eficaces en general. Y eso, obviamente, tus procesos con tus sistemas conversan de manera adecuada, ¿no? Ahí estamos hablando de Lean Construction. Y para que logres, y que tus sistemas integrados logren tener una edificación de alto desempeño, por supuesto, estamos hablando que tienes que necesitar métricas, ¿no? Eso es lo que va a generar que a la larga llegues a tu puerto y puedas de alguna forma describir de manera adecuada toda la información que tienes presente en sí mismo. Todo esto que estamos viendo, este primer marco que hemos visto en esta parte de la presentación, es lo que he mencionado en la parte anterior. Es Virtual Design and Construction, ¿ok? Y todo el marco como tal es el Integrating Project Delivery, ¿no? Que es justamente lo que describe este excelente libro también en sí mismo. Entonces, estamos hablando aquí de que IPD está conformado como en sí mismo, en cada uno de los habilitadores, como Virtual Design and Construction, con sus objetivos muy claros de justamente fomentar la integración. Y vemos a BIM como un elemento muy importante en este largo proceso. Más adelante, por supuesto, más allá de BIM, hay mucho proceso cultural, muchos aspectos sociales, mucho orden también en el proceso como tal. Y entonces, yo creo que estamos en ese camino y es importante que esto se conozca y que podamos de alguna forma llevarlo a cabo. Pero hasta ese momento nosotros lo teníamos desde algún punto de vista, digamos que académico, desde la literatura, del libro, y pues decidimos llevarlo a la práctica. Y aquí es importante justamente mencionar esto, porque voy a entrar a cada uno de estos habilitadores para poderlos explicar de manera adecuada. Pero aquí me detengo para hablar un poco también, dar un pase, que sea un puente, a hablar del creative thinking, ¿no? O sea, del pensamiento creativo como tal. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que, y agradezco que todos estén esta noche aquí también para poder escuchar y poder aprender y que dispongan también parte de su día para poder aprender, porque esto es justamente parte del proceso creativo. El aprendizaje nos ayuda a nosotros a comprender y poder ciertamente enlazar más adelante con la experiencia este conocimiento. Está bien que podamos capturar mucho conocimiento. Finalmente, con la experiencia, lo que vamos a hacer, el resultado va a ser que vamos a unificar este conocimiento y este conocimiento se va a interactuar en sí mismo. Y por supuesto, con algo más de entendimiento, el proceso en sí mismo del conocimiento se va a estandarizar y se va a normalizar y va a ser mucho más ordenado. Además, con un aspecto de creatividad, podemos llegar a soluciones que básicamente son las que se necesitan hoy en día, ¿no? O sea, soluciones creativas que nos puedan ayudar a poder fomentar cada uno de estos aspectos. Y esto es importante porque hablando acerca de poder captar conocimiento, es intrínseco esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hablar acerca de la capacidad que tenemos de poder unificar y controlar algo para poder llegar a un proceso creativo adecuado. Por ejemplo, yo les pongo, para abundar algo random, simplemente todos sabemos que es un spa, ¿no? Un spa es un lugar, un espacio donde las personas van, se relajan, van al sauna, reciben masajes en general, ¿no? Todos lo conocen, o sea, podríamos tenerlo en nuestra mente y ahí está. Todos sabemos que es un auto, ¿cierto? Un auto es un medio de transporte en el cual te puedes movilizar, ¿no? En sí mismo, como tal, ¿no? ¿Qué pasa si yo les digo que quiero poner una empresa
que se llame sauna para autos. De repente ustedes me pueden decir, sauna para autos, o sea, Leandro, ¿qué estás hablando, no? Pero un sauna para autos, ¿no? Estoy unificando algo, o sea, estoy colocando una experiencia, un conocimiento que tengo que no tiene nada que ver con el otro, pero los estoy unificando, ¿no? Sauna para autos. Aquí puedo empezar mi proceso justamente de entendimiento en el cual digo, bueno, está bien, obviamente un sauna para autos, un sauna de repente un espacio en el cual tú vas con tu auto, y además que tu auto, no sé, se lava, puede ser como que un car wash, tú también recibes, ingresas al local y además, para que no solamente te quedes esperando, recibes una atención relacionada a un spa. Entonces quizás pones como que una foto de marketing diciendo que ven al spa tú y tu auto, ¿no? Una situación así. Y lo acentúas y es un nuevo modelo de negocio. Entonces, a partir de esto, porque obviamente ya empiezas a quitar cosas, o sea, necesito camillas. ¿El auto necesita camillas? No, no necesitas, pero ¿quién necesita camillas? Necesitan las personas, ¿no? ¿Quién necesita bañarse? Bueno, los dos podrían bañarse, pero obviamente uno en un espacio y otro en otro lugar, ¿no? Y empiezas a quitar de repente la idea que podría sonar en algún momento como un poco, digamos, tonta o estúpida, a poder llegarlo a un entendimiento y poder justamente plasmarlo, y sale también el aspecto de la creatividad. Entonces, esto justamente es muy importante, y esto va a generar que incluso lo que ustedes vean el día de hoy, con el conocimiento que tienen a partir de justamente lo que ustedes han trabajado o han venido estudiando y tienen experiencia en sus propias empresas, van a poderlo mejorar muchísimo más. Entonces, hablemos acerca de información integrada, ¿no? De este gran espacio, ¿no? Que justamente inicia con los modelos BIM, por supuesto, ¿no? Se modelaron absolutamente todos y cada uno de los, de los elementos, de los modelos BIM, de los recintos, se unificaron, se integraron, ¿no? Se tuvo un modelo integrado, y por supuesto, para la creación de este modelo integrado, tuvo que trabajarse mucho un aspecto muy interesante. Nosotros teníamos, obviamente, los diseñadores, digamos, de estructuras de empresas conocidas aquí en Perú, que trabajaban con modelos BIM, que iban a trabajar aquí en Perú, ¿ok? Por otro lado, nosotros no teníamos como país, y en serio hicimos la búsqueda, no fue eficiente, pero hicimos la búsqueda de alguien que pudiera generar el diseño a este nivel de escala. Y lo terminamos encontrando en UK, ¿ok? Con una empresa de arquitectura que se llama Pattern, que ellos tenían tenían, digamos, un background del desarrollo de este tipo de recintos a nivel internacional. Entonces, teníamos que trabajar con ellos también el diseño. Ellos eran básicamente, nosotros los contratamos para que sean parte del proyecto. Y por supuesto, el tema de las instalaciones también lo trabajamos en Perú. Pero a diferencia de estructuras que sí trabajaban en modelos BIM y Pattern que trabajaban en modelos BIM netamente también desde hace muchos años, en instalaciones no hay muchos o casi ninguno, me atrevería a decir que un par de empresas que trabajan básicamente generando un diseño a partir de un modelo BIM. Entonces, teníamos que solventar esas necesidades. Se tuvo que mandar modeladores a cada una de estas oficinas de diseño para que puedan capacitar, para que puedan trabajar con ellos y poder lograr un proceso muy importante. Y es que nosotros no podíamos generar el proceso tradicional, que es obviamente tener planos y después de los planos modelas. Acá no se podía, por un tema básicamente de que iba a ser muy complicado y después identificar y solucionar en el plano y que luego el modelo se actualice. No está mal empezar de esa forma, creo que muchos empiezan de esa manera y no está mal, es parte del proceso, pero hacia donde debemos apuntar es justamente lo que hicimos aquí, que es generar el diseño en 3D y a partir del diseño en 3D recién extraer los planos. Es decir, estos planos salieron compatibilizados en el proceso justamente de diseño como tal, a partir de un modelo en 3D, que es obviamente el marco más interesante y más productivo básicamente para poder implementar BIM. Y es obviamente el sueño como tal, como país, para poder justamente lograrlo. Pero justamente se tenía esta capacidad, ya veníamos en algún momento haciendo algunas iteraciones con algunos especialistas, algunas especialidades, unas sí y otras no, pero aquí se pudo concretar de manera adecuada.
por supuesto, toda esta información estaba vinculada, ¿no? Era información que interactúa en sí misma y además estaba integrada. E integrada, por supuesto, en plataformas colaborativas en la nube. ¿Qué era lo interesante de esto? Que el diseño obviamente se llevó a plataformas colaborativas. Se usó Collaboration for Revit, sí que tenemos que mencionar alguna marca en sí mismo. Obviamente el diseño se hizo en Revit. Y teníamos un diseño en la nube en la cual nosotros siempre decimos que el diseño nunca se detuvo, siempre hubo un diseño dinámico, porque claro, teníamos el desfase con la zona horaria, con los ingleses, y mientras nosotros terminábamos justamente de diseñar, ellos estaban durmiendo. Nosotros pasamos a dormir, ellos despertaban y veían el cambio. El cambio de manera rápida e instantánea, ¿no? No mandando unos planos, ¿no? Uno movía un muro en Revit y después los ingleses lo miraban y empezaba toda una sinergia que era muy interesante justamente trabajarlo en la nube, ¿no? Que era la solución eficiente en este caso, porque era un proyecto internacional y además teníamos, por un lado, las oficinas de instalaciones y estructura que contratamos estaban en diferentes partes de Lima y teníamos que todos trabajar de manera integrada en la nube. Fue una gran solución, evidentemente. Además, trabajamos con plataformas digamos que podríamos llamar a esto el Common Data Environment, donde obviamente teníamos toda la información relacionada a los modelos, teníamos justamente un modelo unificado, integrado en un solo espacio, esta plataforma que funciona justamente en la nube y que además conglomera todas las dudas, consultas que se podían dar a lo largo del proceso justamente del diseño. Además que justamente ya cuando se integraron a los subcontratistas, también todas las personas trabajando alrededor de este modelo con el objetivo justamente de poderlo optimizar. Y así fue como justamente se trabajó y se logró el modelo de todos estos recintos de manera integrada y con diferentes entes, por supuesto, también trabajando en el modelo. Y esta plataforma a nosotros nos ayudó, pues evidentemente, tener toda la información integrada, ¿no? Tú podías darle clic a un lado, una persona comentaba en Inglaterra por una duda que tenía y se genera un chat donde tienes todo esto de manera integrada, una solución totalmente diferente de repente a lo que es actualmente simplemente mandar un correo donde los correos se pierden en el tiempo con los correos y todo lo demás, y que pues ayuda muchísimo. Además, nosotros hicimos un levantamiento con escáner láser y con drones que nos ayudaron a poder conocer específicamente cómo eran las condiciones iniciales del proyecto, especialmente en este espacio que era justamente el velódromo. Pues ya teníamos un lugar, esto es obviamente lo existente que teníamos en ese momento, donde teníamos que demoler gran parte de este recinto, teníamos que construir una parte del sótano, teníamos que poner también justamente las instalaciones, y nosotros obviamente recibimos en algún momento un levantamiento topográfico, pero nosotros decidimos que ya teníamos justamente, COSAPI tiene un par de escáneres láseres, también tenemos conocimiento justamente en temas de fotogrametría, entonces era eficiente y necesario poder unificar e integrar esta información con los modelos BIM, por supuesto, ¿no? Que era el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo, porque pues encontramos un par de incompatibilidades, ¿no? Suposiciones que se habían hecho al inicio por parte de justamente la topografía inicial, que obviamente con lo que teníamos ya el levantamiento topográfico, situaciones que se corrigieron. Muy importante, es una herramienta que yo creo tiene que ser crucial en este tipo de proyectos, ¿no? Especialmente para este tipo de situaciones, donde imagínense que íbamos a tener un problema para después hacer recálculo, simplemente ahí íbamos a tener problemas. O sea, estamos hablando de que cada uno de estos errores están generando problemas en el plazo, además de problemas de costo, ¿no? Por supuesto, esta integración de la nube de puntos nos ayudó a generar un diseño eficiente y adecuado para poder optimizar específicamente el proceso en sí mismo del diseño. Por supuesto, los planos de diseño se extrayeron a partir del modelo BIM, que era parte de esto. Esto también no es ajeno a muchos de ustedes, quizás que el modelo BIM también es útil para poder hacer una adecuada secuencia de construcción. Por supuesto, se orientó a varios sistemas de construcción en específico. Y también se trabajó de manera muy importante e interesante con la oficina técnica y con los proveedores también. Esta piscina fue
digamos que diseñada, traída por Mirta Puls, que son unos italianos, ¿ok? Que ellos nos ayudaron, que debe ser como de esa forma y que debe ser así. Ellos generaron este modelo BIM. Ellos desde allá hicieron y generaron este modelo. Y lo único que hicimos fue, obviamente, ensamblar el modelo que ellos habían generado en las piscinas en el modelo original. Este ejemplo, que es muy interesante, habla acerca de justamente lo que debería suceder, que el proveedor, quien finalmente va a llevarse gran parte del trabajo, tiene que generar su modelo BIM y tiene que trabajar de manera también integrada con nosotros. Estas piscinas se trajeron en buques desde Italia, porque en sí mismo lo que ocurrió fue que exactamente eso, que se ensamblaron básicamente, ¿no? Se colocaron y se ensamblaron en el lugar, ¿no? Y por supuesto, estamos hablando de que este diseño tiene que ser muy cuidadoso, porque obviamente vienen de otro lugar, pero justamente hablando de la integración, esto nos ayudó y fue muy interesante. Fue muy, muy apreciado de repente que podamos coordinar con los proveedores, que los proveedores puedan colocar justamente su modelo, su diseño y poderlo ensamblar. Además, por supuesto, estamos hablando de la información. Toda la información tenía que tener lógica, ¿no? Si estamos hablando de una PERT en específico, tiene que estar tanto en los keynotes, como en los metrados, como en las especificaciones técnicas. Esta información tiene que ser, por supuesto, parte eficiente de un modelo BIM. Además, hablando de un tema muy, muy puntual, pero muy, muy, muy interesante, es hablar acerca de el diseño de las fachadas, ¿no? Recordemos, de repente, aquí hay algunos arquitectos que obviamente justamente también hablar de esto como un proceso creativo, ¿no? Donde generas diseños, estudias básicamente de qué se trata. Aquí estamos hablando de algunas telas, ¿no? Y a partir de esto empiezas a crear de los textiles peruanos una extracción de los iconos y empiezas a hacer un proceso multiplicador donde ensamblas espacios y creas un patrón que te permite, pues, generar una solución, ¿no? Arquitectónica, y que por supuesto desde el punto de vista estético sea muy apreciable. Nosotros, bueno, específicamente, cómo es que se trabajó esta parte del diseño, ¿no? Con el equipo también, obviamente, de Pattern, se hizo algo muy interesante, que se utilizó Rhinoceros, Grasshopper y Dynamo para poder integrar cada uno de estos diseños en esta programación visual que permitiera, pues, generar estos patrones en específico. Es decir, se integraron varios de estos patrones en estos espacios y hubo una iteración en sí misma para poder generar estos patrones. Es decir, son patrones generados por computadora, podríamos llamarlo de esa forma, en la cual simplemente se unifican, se integran, y estamos hablando de patrones que se generaron a partir de una computadora, ¿ok? Que dieron ideas, dieron una solución y fue lo que se plasmó en el espacio, ¿no? Estamos hablando de un diseño de repente muy futurista, pero muy importante también, de cómo es que la tecnología te puede ayudar incluso a brindar soluciones desde el punto de vista artístico, ¿no? Con respecto a la organización integrada, cuando hablas de organización integrada debes hablar acerca de una coordinación ágil, ¿no? Y que hablas acerca de cómo es que tienes que integrar a las personas a través de de un mapeo de procesos, que las personas entiendan los procesos. Ustedes deben juntar a las personas si es que quieren implementar algo nuevo, si es que quieren de alguna manera, o si no, conocer básicamente los procesos, hacer un mapeo de procesos, donde juntas a las personas e empiezan a hacer justamente un proceso en el cual estudian cómo es que las personas entienden lo que cada uno hace, y se van a dar con la sorpresa de que muchos suponen cosas de las otras personas y verdaderamente el trabajo que se está dando en ese momento no es lo que debería ser, y hay muchas situaciones ahí. No todos tienen los procesos claros. Y esto es muy importante, incluso para poder hacer un control. Aquí estamos viendo incluso un Kanban, obviamente, pero se tiene un proceso eficiente, ¿no? Obviamente aquí podemos hablar de plataformas muy importantes también como Trello, pero justamente a mí también me gusta mencionar acerca de que es importante el proceso del POSIT, ¿ok? Trello es una herramienta que, por supuesto, nosotros lo utilizamos, pero si es que hay una persona que no entiende o no tiene la costumbre de tener una pizarrita con POSITs, donde ponga sus backlogs, donde ponga sus
sus in-process, donde ponga sus zone, donde pueda hacer un Kanban. Si no tiene esa costumbre, menos la va a tener en Trello. Entonces, es importante justamente poder asentar esas bases siempre. Además, justamente en organización integrada, hablamos de las sesiones SAIS, ¿no? Aquí yo estoy, por ejemplo, es una foto de la sala BIM de COSAPI, en la cual tenemos 3 proyectores táctiles que nos ayudan justamente a mostrar toda la dinámica de los procesos y la información en cada uno de los proyectos. El objetivo de las sesiones SAIS es juntar a las personas en un espacio de tal manera que puedan conversar y solucionar las incompatibilidades en el mismo lugar. Es un concepto muy simple, ¿ok? Juntas a las personas para que solucionen problemas. Es un concepto muy simple, pero es muy potente, porque eficientemente estas sesiones SAIS no es solamente juntarlos y citarlos todos a las 3 de la tarde y punto. Estas sesiones SAIS tienen un estudio, un trasfondo por detrás, que tiene que ver con un aspecto cultural incluso, en la cual tú debes juntar a las personas en un espacio, y las personas tienes que respetar su tiempo, tienes que respetar cada una de las discusiones que tienes que tener, tienes que ser un moderador del espacio también, para que, y utilizar, por supuesto, los modelos BIM. Aquí potencia muchísimo más cada uno de estos aspectos. Y esto viene básicamente de una aplicación que hace en algún momento Stanford a partir de lo que hace la NASA. Hoy día estuvimos a punto de ver un vuelo, bueno, el primer vuelo tripulado enviado por una empresa privada, que en este caso era SpaceX. Y podemos imaginar, por ejemplo, que las personas que diseñan estas naves aeroespaciales trabajen con planos, ¿no? Con un montón de planos, y están todos sentados y cada uno está en su oficina, y se envían correos electrónicos con imágenes en los planos. Es un poco complicado para proyectos tan complejos. Lo ideal y la idea que toma de alguna manera Stanford es: todos trabajan en grandes pantallas, ¿ok? En un solo espacio donde están todos mirando lo que está sucediendo y cómo se está generando. Trabajan de manera integrada en un solo lugar. Toma Stanford esto y lo lleva a la industria de la construcción, y este es el resultado, ¿ok? Entonces, es eficiente justamente porque nuestros procesos también son mucho más complejos, ¿no? Y no son repetitivos, cada proyecto es diferente, y además estamos hablando de una gran cantidad de dinero en sí mismo. Además, implementamos por primera vez el Big Room, que justamente, no sé si en algún momento quizás alguno escuchó el concepto del Big Room, sala grande, que el objetivo es traer a las personas y juntarlas en un solo lugar, con el objetivo de que trabajen ahí, ¿ok? El objetivo en sí mismo es de que conversen y puedan trabajar de manera coordinada e integrada también. Así es que se hizo un diseño en una de las oficinas de COSAPI, en uno de los pisos de COSAPI, para juntar a las personas involucradas en el proyecto en un solo lugar, en un solo espacio. ¿Cuál es el objetivo? En sí mismo, y el más directo, es minimizar la latencia, ¿no? La latencia de respuesta. O sea, que si al estructural le salta una duda, no tenga que ponerse a escribir un correo electrónico, o si no decir, bueno, lo miraremos en la reunión del miércoles de la siguiente semana, sino que se levante, voltee, y el ingeniero mecánico, por ejemplo, está a su lado y le consulta, y entre los dos resuelven el tema ahí. Y luego tiene una duda de eléctricas, voltea a la derecha y tiene ahí al eléctrico, ¿no? Y el de arquitectura también. Y todas las personas involucradas en el proyecto están en un solo espacio. Ese es el concepto de Big Room, que viene de básicamente el One Stop Clinic, que también sería interesante mencionarlo eventualmente, que es una solución que se dio justamente para poder... si alguna vez, si tienen la duda, lo pueden buscar como One Stop Clinic, que es una solución que se dio evidentemente para poder alertar rápidamente el diagnóstico de cáncer en algunas clínicas en Estados Unidos, que justamente toma de alguna manera este concepto y lo lleva al Big Room, ¿no? Entonces, es básicamente lo que se tiene en cuenta para el proceso de generación de Big Room. Además, se hicieron algunos workshops, IPD workshops, donde pudimos invitar a Dean Reed, a Leonardo Rich-Müller, que también es uno de los colaboradores del libro justamente de IPD, y pudimos hacer algunos talleres donde trabajamos con ellos para poder interiorizar muchísimo más lo que venía a ser justamente la aplicación de IPD en nuestro proyecto.
En procesos integrados estamos hablando de que en sí mismo, pues, nosotros teníamos que generar modelos de arquitectura, modelos de estructuras, modelos MEP, y todo esto se tenía que integrar en la nube y tenía que trabajar también, por supuesto, de manera integrada y en tiempo real, ¿no? Para poder obtener y generar cada una de las, digamos, de las soluciones que teníamos que implementar alrededor del modelo BIM, ¿no? Que era justamente dar un soporte de producción, oficina técnica, el control de avance tenía que darse, la valorización, obtención de metrados, planos para obra, en fin. Y por supuesto, todo esto parte justamente de la generación de un buen proceso de diseño también y un buen proceso de construcción, y que estos procesos justamente se integren y conversen en sí mismos. Y esto viene justamente también de poderse juntar con las personas y trabajar los procesos. Eventualmente invitamos incluso a los proveedores que iban a trabajar con nosotros para poder empezar a hacer procesos en la pizarra, así como lo ven, tal cual, ¿no? Yo vengo aquí, tú participas en esta zona, y yo en esta zona. De aquí, ¿quién va a venir y cómo vas a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar esto y esto y lo aquello? Ya, ok, yo hago esto y lo cambio por acá. Ok, todos estamos de acuerdo. Perfecto. Hacemos un par de garabatos, lo modificamos, vemos si es que esto verdaderamente va a funcionar y posteriormente esto se transforma en procesos validados para poder justamente empezar a generar el proceso de construcción, ¿no? Entonces, esto es muy importante, este proceso justamente procedimentar todo y generar que todos puedan entenderlo con un mapa de procesos, fue elemental y es parte justamente de generar procesos integrados con todas las personas en un solo espacio, justamente logrando que esto verdaderamente camine. Además, el objetivo básicamente de poder integrar esta información también, de tener procesos integrados, es que todas las personas estén integradas en el proceso. Y así es como para la parte justamente de seguimiento y control, nosotros implementamos algo llamado control de avance real diario, o CART, como nosotros lo decimos llamar, lo quisimos bautizar de esa forma, en la cual nosotros implementábamos un sistema basado en los modelos BIM que nos permitían tener un sistema de control diario con alertas en la cual podíamos visualizar cómo es que el proyecto se iba desarrollando. ¿Ok? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de concreto, ¿no? Teníamos lo planificado que se tenía que hacer hasta tal fecha, lo acumulado, lo que se había hecho hasta un punto, lo que no se había ejecutado, que es una comparación, obviamente. Lo que sale en rojo es lo que tenías planificado versus lo que hiciste, que es lo acumulado, y te sale en rojo lo que obviamente todavía no es completado, o sea, lo que te falta como saldo completar, y lo ejecutado, que era básicamente lo que habías hecho el día anterior, ¿no? Y cómo íbamos de alguna manera evolucionando a lo largo justamente de ese camino. Esto que lo replicamos en todos los recintos, que básicamente también nos permitía poder tener un control masivo de lo que estábamos realizando, también se hizo para las estructuras metálicas, ¿no? Esta es la parte justamente del estadio, para el control también, por supuesto, de las pinturas y cómo íbamos a llegar a cada uno de los recintos específicamente. También, por supuesto, el enchape, con estadísticas que se iban generando acerca del metrado en general, que se iba obteniendo de acuerdo a los niveles también. Las puertas, evidentemente, qué tipo de puertas, si era de madera, de fuego, metal, cuáles se habían colocado, cuáles todavía no se habían colocado, cuáles habían llegado pero no se habían colocado. Por supuesto, de agua contra incendios también, de los sistemas estamos hablando, ¿no? De poder obtener información básicamente de los sistemas y de cómo íbamos avanzando y evolucionando. Por supuesto, esto ayudó muchísimo también porque teníamos una gran cantidad de instalaciones, por ejemplo, en muchos espacios, en la cual obviamente podías ver cómo es que iba avanzando. Lo verde era lo que avanzaba, el azul era lo que tenías que comprometerte a hacer, lo rojo era lo que faltaba por hacer. Íbamos teniendo data también a partir de esto y estamos hablando justamente de lo que se realizaba en el modelo BIM. De igual manera en HVAC, en instalaciones sanitarias, en obras exteriores, en drywall también, en muro cortina, en falso cielo raso, en general, ¿no? Fue muy eficiente y esto también nos ayudó a fomentar también un proceso colaborativo. Colocábamos estos reportes en la nube, en la cual tú podías darle clic y cualquier persona podía ingresar, ver la información que se tenía de los recintos, específicamente con los metrados también de ese día. Hablamos de control de avance real diario, CART, porque lo hacíamos todos los días. Tenemos una variante en nosotros que también son los CARs, que lo emitimos pero semanalmente. En Videna se tuvo que hacer diariamente.
Y todos estos reportes se generaban a partir del modelo BIM, ¿no? Justamente las notificaciones que producción nos brindaba. Entonces, esto era básicamente lo que se tenía en general. Además, se implementó un sistema muy interesante que ya desde algunos años, cuando estuve en Chile lo logré implementar por primera vez, que es justamente estas plataformas de control fotográfico, con fotografías 360, ¿ok? Que nos permite estar en el lugar y poder ver el proyecto, visitar el proyecto sin estar en el proyecto, ¿no? O sea, uno puede ingresar, estamos en una web en este momento, incluso puedes ver, ¿no? Este es el polideportivo, por ejemplo, ¿no? Estás en una fecha, regresas unos meses antes o un par de días antes quizás y lo ves justamente cómo estaba en ese momento. Esto es muy eficiente y mucho más potente que solamente tener una foto de 16:9, ¿no? Donde ves la fotografía y lo trabajas así, de manera simple. Nosotros llegamos a tener más de 100 personas conectadas. El terreno era grande, por lo cual se tenía que disponer que habían personas que obviamente estaban en campo todo el tiempo y que podían actualizar esta información y estas fotografías todo el tiempo a partir de estas cámaras que nosotros obviamente les entregamos a todos para hacer esta captura diaria. Esto que es muy útil porque podemos ver por un lado al coordinador BIM que tiene en su pantalla el modelo BIM que lo está proyectando en una de los proyectores y a un jefe de producción que tiene por un lado HoloBuilder, ¿no? Que es justamente esta plataforma que nos permite ver esta información, ¿no? Y entonces él está justamente navegando y visualizando y observando qué información se tiene en el proyecto con respecto a un espacio en específico. Entonces, imagínense que cuánto tiempo se puede ahorrar en esto si es que el jefe de producción diría, ok, no he visto esto, ok, me voy a poner mis botas, me pongo mi casco y me voy a ir a obra y de ahí regresamos, ¿no? Es una manera mucho más rápida, mucho más potente de poder justamente visualizar la información que se tiene en el proyecto, ¿no? Y creo que incluso en estas épocas de distanciamiento social es una solución eficiente para poder solventar algunas necesidades. Además, esta plataforma es muy eficiente porque nos permite poder juntar, por ejemplo, el modelo BIM con lo que teníamos en realidad, haces un log y puedes de alguna manera observar cómo se ha ido avanzando, cómo se ha ido colocando cada una de estas, digamos, cómo se han montado las instalaciones con respecto a lo que se había puesto obviamente en el modelo BIM. Ahora, para hablar acerca de sistemas integrados y cómo logramos que los sistemas sean integrados, ¿no? Estamos hablando que hemos generado todo un diseño colaborativo en la nube, en un espacio muy importante, y a partir de esto salen planos específicamente del modelo. Esos planos que van a obra, evidentemente, tienen que ser reflejados en el sitio, ¿ok? Esto obviamente permite tener una producción continua sin retrabajos ni esperas, sin mayores complicaciones, una información confiable y oportuna y una gestión BDC colaborativa. A partir justamente del modelo, llegamos a este sistema justamente integrado, porque incluso de este modelo, pues se entregaban un montón de detalles, que estamos hablando que en un proceso tradicional en CAD, pues hacer un corte solamente de este tipo en un lugar donde solamente se necesita ese corte, tardaría muchísimo. Y en el modelo BIM es muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente y también seguro, porque estás tomando en cuenta todas las instalaciones si hubiera algún problema. Además, se integró en esta parte de aquí a algunos proveedores como Aceros Arequipa que proveían el modelado del acero para poder hacer una revisión adecuada justamente de cada uno de este detallado, generar un detallado, fomentar después una fabricación y a partir de la fabricación la instalación finalmente, ¿no? Estamos hablando otra vez, ¿no? Que desde el modelo BIM estamos llegando con información integrada hasta esta sección que viene a ser ya la instalación y mantener los sistemas integrados finalmente. Por supuesto, esto también reflejado en temas de instalaciones, pues es totalmente eficiente. De los modelos BIM se extraían específicamente los planos, la información para el proyecto y que nos permitían justamente preservar esta información. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Transformar de lo virtual a lo real. ¿Ok? Y evidentemente esto se logró. Además, las estrategias de prefabricación. En algún momento
IPD, el libro de IPD te fomenta, y es que esto es muy importante, el efecto, ¿no? Yo creo que nosotros todos deberíamos llegar, evidentemente, a este lugar en algún momento. La prefabricación, la fabricación externa, poder llevar el proyecto a obra, debería ser eficiente, pero no lo hacemos por muchos factores en sí mismo, ¿no? Empezando del diseño, que el diseño empieza a estar mal desde el inicio, no es completo, y genera muchos problemas que podrían darse a lo largo justamente de la construcción. Entonces, esto nos ayuda bastante y nosotros implementamos algunos sistemas justamente de implementación de prefabricación, por ejemplo, en bowling, con las vigas pretensadas y en polideportivo. En sí mismo teníamos, por ejemplo, en bowling esta gran viga, por ejemplo, ¿no? De 39 metros, ¿no? Que eran 4 vigas pretensadas. Imagínense poder manejar el tema de la logística justamente de para poder transportar esta tremenda viga a lo largo justamente del proyecto, y también, por supuesto, se hicieron simulaciones, como se ve en la parte inferior izquierda, ¿no? Donde podíamos ver cómo se iba a realizar el montaje para que todas las personas entiendan cómo iba a ser el sistema de construcción en este espacio. También en la pista de calentamiento, ya de algunas vigas menores, ¿no? También justamente cómo se realizaba cada uno de estos montajes, del izaje y la puesta específicamente en el proyecto. En la pista de calentamiento, que fue de repente uno de los grandes ejemplos también que teníamos, porque acá teníamos una pista de calentamiento que tenía aproximadamente unos 20.000 metros cuadrados, pero eficientemente trabajábamos con las prelosas alrededor de 500 metros cuadrados por día, ¿ok? Estas prelosas aligeradas que justamente se dieron en esta zona, pues fue muy eficiente poder avanzar con esto porque terminamos rapidísimo. Y por supuesto, este tema de las prelosas tenía que corresponder también a un tema de que las instalaciones, incluso de los pases y las montantes, tenían que estar totalmente ya compatibilizadas al momento justamente de la fabricación de estas prelosas. No estamos hablando de la instalación, porque obviamente todo esto tiene que venir ya desde antes. Todo esto para poder llegar finalmente a una edificación de alto desempeño. ¿Y qué es la edificación de alto desempeño? Como lo mencionamos anteriormente. 4 factores para mencionar aquí. Tiene que ser construible, tiene que ser funcional, tiene que ser sostenible, tiene que ser operable. Nosotros pusimos algunos bullets que sentimos que hacen que justamente cumpla estas necesidades. Construible, finalmente, se construyó en los 18 meses que teníamos planteado. Funcional, se habilitaron los recintos deportivos homologados en sí mismos, además de todos los demás aspectos que se tuvieron. Sostenible, por supuesto, que lo más importante, no estamos hablando sostenible solamente desde el aspecto ambiental, tiene que ser también desde el aspecto social, económico, y quizás el más importante fue que fue un legado específicamente para la comunidad peruana. Y operable, porque pues a partir justamente de la información ágil que hicimos con 9 puntos y también un trabajo también de facility management en algunos espacios, pues nos permitió poder entregar un proyecto que es finalmente operable. Y aquí, justamente para hablar acerca de las homologaciones, hablamos acerca de lo que vendría a ser la Federación Deportiva Internacional, que nos viene a traer justamente algo muy importante, y es que nosotros, para poder validar esta información, teníamos que tener un detalle muy importante, una medición muy relevante justamente de cómo es que nosotros teníamos que certificar esto. Por ejemplo, imagínense aquí en la torre de clavados. En la torre de clavados, tú tienes una distancia desde el espejo de agua, ¿ok? Mejor dicho, o sea, el espejo de agua es esta parte de aquí de la piscina, ¿ok? En la cual, desde la plataforma, el deportista se lanza, ¿ok? Él sabe, tiene total noción de específicamente cuántos segundos se debe tardar en hacer su pirueta para poder caer al agua. ¿Ok? ¿Por qué puede hacerlo también? Porque obviamente confía que hay una altura determinada y que la física le va a permitir generar esto. Pero ¿qué pasa si es que está más cerca o más lejos? Le afecta totalmente, obviamente, el desempeño o lo que va a realizar. Entonces, no podías tener valores que de alguna forma fallen. Tenía que ser tal cual como se tenía que entregar. Entonces, nosotros hicimos un levantamiento aquí, una vez más, con el escáner láser, porque el escáner láser, además, que tiene una velocidad increíble de 1 millón de puntos por segundo, te da una precisión de 1 milímetro, ¿ok? Y que esto obviamente te permite tener y asegurar que efectivamente lo que estás entregando está ok, para que cuando vinieron las delegaciones midieron todo y estaba ok. Además, también para el estadio atlético, en este caso se
lo que sucedió en este espacio fue que se diseñó esta barrera de viento que podemos ver de color naranja, ¿ok? Que de repente se han ido justamente por la avenida, por esta avenida, la han podido observar evidentemente, porque ¿qué es lo que sucedía? Que cuando se empezó a generar el diseño, los ingenieros, arquitectos se dieron cuenta de que había una corriente de viento que afectaba naturalmente la forma en la cual el deportista empezaba a correr. Es decir, el deportista estaba yendo de un punto a otro y el viento venía en contra, ¿ok? Y de repente para muchos podemos decir, bueno, o sea, ¿eso en qué importa? Y realmente para un deportista calificado es totalmente relevante, porque eso puede generar un retraso significativo específicamente en la información que debe tener, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros trabajar de manera justamente coordinada y adecuada en el proceso justamente de la gestión de esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se hizo una simulación, ¿no? Evidentemente. Se hizo una simulación en la cual se veían las corrientes de viento y se crearon, y este panel, esta barrera de viento, lo que generaba era que el viento de alguna forma lo evadía, ¿no? Lo distorsionaba desde un punto para que el viento de alguna forma en el interior fuera normal, dentro de los parámetros establecidos. Y por supuesto, también para poder colocar cada uno de estos elementos, tenían que tener una posición establecida para poder cumplir justamente con su función. De esta forma se hizo un levantamiento con la nube de puntos también, con el escáner, para poder validar justamente su posición. ¿Y qué encontramos? Pues evidentemente que habían muchos que estaban rotacionalmente girados en un sentido en el cual no deberían estar. Y evidentemente esto se le indicó obviamente al proveedor, al subcontratista que estaba instalando esto para que pueda hacer las correcciones, y se hicieron las correcciones y no hubo ningún problema, ¿no? Entonces cumplió totalmente justamente las expectativas que se tenían. Además, esta tecnología de 9 puntos nos permitió dentro poder hacer un levantamiento específicamente de los recintos para podérselas entregar a Lima 2019 y que lo tenga también como un respaldo de un ASBIL y pueda comprender todas las instalaciones que están dentro, ¿no? Porque obviamente después todo esto se taparía. Además que nos ayudó a nosotros para poder generar el modelo ASBILT, ¿no? Poder afinar. Recordemos que pueden haber incluso por situaciones de obra algunos desplazamientos, como vemos aquí, ¿no? Tenemos una bandeja que está desplazada un tanto, un espacio, un diferente lugar de la bandeja como tal. Entonces, nosotros ya luego lo afinábamos y podíamos de alguna manera trabajar con respecto a esto, ¿no? Y eso era de alguna manera lo evidente y lo plausible en este espacio del uso, ¿no? Y esto nos ayudó a poder justamente afinar esto, de llegar a tener más de 600 planos ASBILT puestos y extraídos a partir del modelo BIM. Además, utilizamos una plataforma muy eficiente que nos permitió hacer unos levantamientos válidos acerca de la información, porque uno podía ir, tenías toda la información de las observaciones que se tenían. Por ejemplo, podías ir y decir, oye, aquí falta colocar esto, ¿ok? Después venía alguien de COSAPI y simplemente se hacía el levantamiento, ¿no? Tenías toda la información, no en correos electrónicos, en un Excel separado de estas son las observaciones que se tienen que levantar y no ubicadas en un lugar, ¿no? Tenías toda la información conglomerada en un solo espacio y que nos permitía justamente generar estos levantamientos y estas observaciones para hacerlo de manera más rápida y eficiente. Además, algo que a nosotros nos gustó muchísimo es el proceso en sí mismo de la descentralización del modelo BIM, porque eso nos ayudó a nosotros a poder trabajar con las personas, ¿no? Nosotros caminábamos y veíamos cómo las personas se compraban sus tablets, sus iPads. Por supuesto, esto no es primordial en estos momentos, o sea, es súper importante de todas maneras que la gente se involucre poco a poco, de acuerdo justamente a las necesidades que tengan, pero es totalmente plausible y por eso lo pongo aquí, porque para nosotros es muy importante que las personas empiecen también a digitalizarse de alguna manera. Y este es el ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene, un subcontratista que tiene su tablet porque es reconocido y nosotros le damos acceso y nosotros súper felices de que puedan utilizar esta tecnología. Además, hicimos algunos controles para poder asegurar justamente todo este tema con drones que nos permitían de alguna forma hacer un levantamiento periódico
de justamente el estado del proyecto y generar incluso ortofotos, ¿no? Que nos permitían estar, para poder observar cómo estábamos en una fecha versus cómo estábamos en otra, ¿no? Esta es una ortofoto de justamente el inicio del proyecto, cuando el proyecto empezó. Estamos hablando de una foto de repente, estamos de fines del 2018, ¿no? Esto es un par de meses después, ¿no? Y esto es ya hacia casi el final del proyecto, ¿no? Cómo es que se transformó todo esto y sobre todo hacia el interior de cada uno de estos recintos, ¿no? Además, implementamos algunas tecnologías que nos permitieron de alguna manera fomentar que todos comprendan específicamente lo que tenían, ¿no? Teníamos esta sala de realidad virtual, ¿no? Como lo llamamos nosotros, en la cual teníamos 3 Oculus Rift puestos ahí en la sala de reuniones, no estaba en ningún lugar donde las personas simplemente podían ir, ver y observar justamente el modelo BIM. Si que quisieran navegar, se capacitó a todos para que pudieran ingresar, navegar y poder observar. Es una manera totalmente diferente, inmersiva, de poder trabajar justamente con el equipo. Y esto, por supuesto, también lo vieron los asesores de Mace y Arup de IMA 2019, y también en algún momento tuvo la oportunidad del LH1 de ir al proyecto y poderlos probar, ¿no? Y poderlo visitar. Ella, por supuesto, como una ex capitana, una ex deportista, ¿no? En la selección peruana de fútbol, de vóley, mejor dicho, disculpen. Entonces, con respecto también a algunos datos, ¿no? Y estamos entrando en la parte final de la presentación. Es importante mencionar que hubo alrededor de 2.900 obreros trabajando en COSAPI, 6 millones de horas hombres sin accidentes, que es meritorio. El modelo BIM, hubieron alrededor de más de 60 modelos gestionados. El modelo BIM, había un montón por parte justamente de nuestra empresa, más de 300 incompatibilidades resueltas y más de 10 usos BIM implementados durante todo este proceso, ¿no? Además, más del 90% del staff totalmente involucrado justamente en el proceso y en la gestión BIM. En sesiones ICE, se hicieron ICE tanto en diseño como en la parte de la construcción. Más de 50 sesiones ICE durante el diseño y más de 15 incompatibilidades críticas resueltas por sesión. En PPM se implementó mucho, se trabajó bastante el proceso justamente de las planners para que las personas, para que justamente el Lean Construction tiene que estar ahí en la sangre y tiene que de alguna manera funcionar de manera adecuada. Se dio un montón de soporte de cómo deberíamos estar, secuencias constructivas, procesos y por supuesto, ¿no? Es una sesión de las planners donde, por ejemplo, el equipo de producción está colocando sus restricciones, está identificando cómo es que debería estar en una etapa y específicamente dónde o qué cosas debería colocar para poder trabajar y levantarlas oportunamente, ¿no? Y por supuesto, métricas también, bastantes controles de métricas que se utilizaron a partir de los modelos BIM, no solamente de CART, sino varios controles que se tuvieron justamente que realizar, y muy importante también que las personas estén involucradas. Nosotros veíamos cómo caminábamos por el lugar y todas las personas tenían fotografías, ¿no? Del modelo y las imágenes que nosotros íbamos justamente emitiendo. Algunas ideas aquí para tomar justamente en cuenta. Digamos, este concepto lo saco de lo que mencionaba en algún momento Juan Pablo Vázquez, que él hablaba de que el proceso tradicional de la industria de la construcción es como una luz de bengala que tiene un montón de energía concentrada, pero esa energía no va a ningún lugar, ¿no? Se empieza a desperdiciar por diferentes espacios. En cambio, IPD es como una luz láser que junta toda la energía y la posiciona en un lugar, ¿no? Entonces tú hacia donde apuntes, esa luz láser se dirige, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se transforman retos en realidades, que es una frase justamente de COSAPI, ¿no? Así estábamos en mayo de 2018 y así estábamos en mayo del 2019, ¿no? Específicamente con la creación de los recintos de clase mundial, del diseño y la construcción de cada uno de estos proyectos, y por supuesto, muy importante, con la homologación de todos estos recintos como tal, ¿no? Porque teníamos justamente que era lo más importante en sí mismo aquí, que era que los recintos internacionales puedan ser homologados. Y la homologación es tan importante porque en ese evento no se hizo, pero si es que algún deportista batía un récord, era totalmente válido dentro de la cadena olímpica. ¿Por qué? Porque estaban dentro de un recinto olímpico y un recinto validado.
¿no? Es diferente si lo hacen en un recinto que no tiene justamente la certificación o no tiene esencialmente el valor como tal, ¿no? Obviamente en un recinto homologado, cualquiera de los deportistas que estuvo pudo batir un récord libremente y que sea justamente notificado como tal. Y acá algunos datos justamente para tener en cuenta. Esta es una métrica rápida que se hizo. Estamos hablando de Lima 2019, ¿ok? Digamos que el recinto más grande y más importante que se construyó fue la Villa Deportiva Nacional Aviena. En el 2015 en los Pan Am Sports fue específicamente en Toronto. Y se construyó este recinto que eran los Pan Am Sports Center. En Guadalajara en 2011 se construyó el centro acuático del Scotiabank. Específicamente en metros cuadrados había 101.000 metros cuadrados de área construida, ¿ok? Estamos hablando de la Villa Deportiva Nacional Aviena. En el Pan Am Sport había 29.000 metros cuadrados y en el centro acuático del Scotiabank 15.000 metros cuadrados. El plazo que teníamos nosotros en el que se logró fue en 18 meses. En el Pan Am Sport fue de 2012 a 2014 en 24 meses. Y en 2010-2011, en el caso de Guadalajara, en 18 meses. Yo sé que podríamos hablar acerca, aquí hay muchos factores y los números son totalmente discutibles, pero haciendo una medición totalmente rápida, y esto obviamente involucra también al país como tal, y también obviamente a la empresa, podríamos decir que haciendo una división, podríamos calcular una velocidad de diseño y construcción de 5.611.1 metros cuadrados diseñados y construidos por mes. Si lo hacemos en los demás recintos, veríamos una velocidad totalmente menor, obviamente por los aspectos que cada uno le puede infringir, pero nosotros lo hicimos justamente a una alta velocidad. Si hacemos lo mismo con algunos recintos básicamente construidos como por ejemplo el Estadio Olímpico de Pekín, que es básicamente el doble, 204.000 metros cuadrados de área construida, este recinto se construyó en 58 meses. Estamos hablando de una importante cantidad, casi 6 años. Casi 5 años específicamente, por muchos aspectos burocráticos en principio también, pero específicamente esto creó una velocidad muy, muy baja por lo pronto como nosotros como país. En London Aquatic Center, que fue el recinto más importante que se construyó en London para los Juegos Olímpicos de Londres, fue de 89.307 metros cuadrados en 72 meses. Estamos hablando de una velocidad de diseño y construcción también baja a comparación de cómo lo hicimos nosotros. Y finalmente, pues, las noticias ya hacia el final de todo esto fueron totalmente positivas, ¿no? Ya hablamos acerca de los más grandes juegos deportivos de la historia, de los Juegos Panamericanos, pese a críticas, las obras estaban muy avanzadas, cómo cambió la cara totalmente, ¿no? Perú tomará los Panamericanos como lección para reconstrucción del niño, que es justamente algunos datos. También falta la noticia quizás que se dio hace poco acerca de que dio la ministra de Economía, tenemos que superar la valla de Lima 2019, ¿no? Los Juegos serán un éxito para el Perú, y quizás uno de los aspectos más importantes que impulsó todo esto fue que el gobierno iniciará la elaboración del Plan BIM, ¿no? Que definirá acciones y objetivos prioritarios para desarrollar proyectos de inversión pública, ¿no? Esto dio un gran impulso para que el gobierno voltee y observe específicamente cómo es que se trabaja en este tipo de proyectos y cómo es que se deberían impulsar dentro de la inversión pública como tal. Y este comunicado que dio Lima 2019 en algún momento es uno muy rescatable, porque justamente ellos mencionan, y lo mencionaron en su página web, que escribieron, además, los expertos contratados por el Reino Unido no tienen conocimiento de ninguna obra de complejidad similar que se haya construido a esta velocidad en alguna parte del mundo. Los proyectos diseñados y construidos en Videna en menos de 16 meses, en ese momento ellos lo escribieron en 16 meses, el proyecto terminó en los 18 que tenía que terminar, pero ahí habían pasado 16 meses, ya obviamente estamos muy avanzados, representan un hito sin precedentes en la ejecución de proyectos deportivos similares a nivel mundial, ¿no? Esto fue un reconocimiento que lo hicieron ellos a partir básicamente de los expertos que mencionaban de la velocidad que se había tomado en ese proyecto, ¿no? Porque obviamente había mucha duda si es que se iba a poder ser realizable. Eventualmente nos visitó también Usain Bolt, que habló acerca de que estoy feliz de estar en este escenario, tener la posibilidad de recorrer este estadio, es espectacular, en Jamaica no tenemos una pista como esta, lo más importante es que quedará para las nuevas generaciones. También fue la ministra de Chile que habló acerca de que
que le había llamado la atención la rapidez con la que habían logrado la infraestructura en los recintos. Sabemos que partieron muy tarde con la organización de los juegos y en este sentido es una lección muy importante para nosotros, para Chile, ¿no? La Videna, la infraestructura de la Videna está espectacular. Sin duda, Perú va a tener uno de los mejores recintos deportivos del continente. Y también eventualmente habló acerca de Leroy Barrell, que es un exatleta estadounidense también, que mencionó, que dijo que visitamos el estadio y es impresionante. Estados Unidos no tiene un estadio de atletismo como el de Lima. Es algo para sentirse orgullosos. Además, nosotros presentamos el año pasado esta propuesta para poder concursar en el Premio de Creatividad Empresarial 2019, que es el premio que reconoce, digamos, las implementaciones, las innovaciones más importantes que se han realizado en el país, en este caso específicamente el rubro de la construcción, y pues resultamos ganadores, justamente presentamos esta innovadora estrategia de integración digital para el diseño y construcción de la vida deportiva nacional, la Videna. Ahí estamos con presidente ejecutivo de COSAPI, Walter Piazza, gerente de proyecto, también estoy yo, Raúl Izaguirre. Estamos recibiendo el premio y fue algo muy importante también para nosotros poder tener un reconocimiento a partir justamente de esta gran implementación que se realizó y fue reconocida evidentemente por la academia, ¿no? Entonces, finalmente yo quiero terminar hablando acerca de justamente qué requiere la innovación, ¿no? La innovación requiere una inversión, ¿no? Y no solamente hablando de innovación en costo, ¿no? Tiene que hablar de una innovación también en conocimiento, en cultura, en adoptar nuevas tecnologías, en adoptar procesos, en generar un buen proceso creativo a lo largo justamente de poder generar mejoras, especialmente en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo, es donde se tiene que incentivar más el aspecto de la innovación y la creatividad para poder solucionar los aspectos que estamos de alguna manera tratando de evadir. Entonces, eso es básicamente lo que nos va a llevar a un mejor futuro, ¿no? Y nuestra industria tiene también mucha tarea importante que generar ahora, muchos hospitales para construir definitivamente y no hospitales para construirlos en 6 años, 7 años. Tienen que ser proyectos que se generen lo más rápido posible y que sean eficientes y finalmente cumplan, ¿no? Con la edificación de alto desempeño, que es lo que tiene que lograrse, ¿no? Por el bien del país. Entonces, bien quiero darles gracias especialmente por acompañarme hasta este momento de la presentación. Y de igual manera darle gracias a Davis por la invitación a construedu.com. Entonces, muchas gracias. Eso sería toda la presentación por el momento. Muy amable, ingeniero Leandro, muy excelente exposición. Creo que nos ha abierto los ojos que en obras como el Perú se pueden lograr grandes innovaciones, integración de metodologías, de tecnología, y claramente se ve un avance, ¿no? Muchas veces la gente o los profesionales está acostumbrado a pensar que los grandes resultados, las grandes metodologías, herramientas no se aplican en el país, pero con su presentación claramente me parece que a varios ha cambiado la mentalidad, la aplicación de PPN y demás, ¿no? Agradecerle nuevamente por su predisposición, por aceptarnos la invitación y por compartirnos este tiempo de compartir un poco de sus conocimientos y principalmente a toda la gente que nos está viendo, ¿no? Por favor, le voy a agradecer. Hay unas cuantas preguntas por parte del público para que los pueda resolver, ¿ok? Sí, gracias. Genial, iniciemos. Acá de Rodrigo Guamán dice, los levantamientos de láser escáner, ¿con qué equipo lo usan y cuál es la metodología de registro para la aplicación en BIM? Bueno, específicamente las de ese proyecto es un Trimble TX8, que lo compramos el 2016, que, bueno, Trimble es muy conocido en este tipo de equipos, podrían buscarlo, la versión es la TX8, hay otros nuevos que tenemos también, y el proceso específicamente es realizar la captura y poder hacer la captura, el procesamiento y obviamente la entrega de la nube de puntos. Y para poderlo acoplar a un modelo BIM es el proceso tradicional, específicamente a través de Revit. Revit te acepta esta nube de puntos, entonces se alinea totalmente a justamente lo que estamos buscando. Así que no hay, digamos, un proceso por detrás, ¿no? Es lo más eficiente que se puede tener en este momento. Antes quizá hubiera sido más complicado, pero hoy en día es mucho más directo.
Genial. Otra consulta. Toda la información que se transmitía en campo, obviamente entiendo que esto va liderado por los ingenieros de producción y toda la gente que está en campo. ¿Cómo se trasladaba esta información hacia los modelos de seguimiento? ¿La gente de producción manejaba, agarraba el modelo o había una persona especialmente del área BIM, de BDC, que iba y recopilaba la información? No, específicamente en este caso, quien notificaba el avance por medio de las tablets que tenían los jefes de producción era específicamente, bueno, los ingenieros de producción, ¿no? Ellos notificaban el avance y esta información sí era recopilada por el equipo BIM, quien lo veía por medio de las tablets, veía justamente el avance que se tenía integrado y ya lo que hacía era modificar, digamos, el estado de cada uno de estos elementos en estos reportes ya preparados. Obviamente se tenían las fases bien establecidas y se hacían estas modificaciones, ¿no? No el ingeniero de producción no iba al modelo directamente, no tendría que ir tampoco directamente, pero sí es importante mencionar que la información tiene que viajar, ¿no? Tiene que viajar en sí mismo, como tal. Estamos hablando de grandes bases de datos de información, entonces estas tienen que estar conectadas, independientemente de la persona que sea. De repente alguien de almacén no necesariamente tiene que abrir Revit, ¿no? O sea, Revit finalmente es una herramienta que conglomera de repente el diseño como tal, pero sí necesita entregar información. Y esa información la puede entregar directamente en la base, en la forma en la cual trabaja, en Oracle, por ejemplo. Y esa base de datos tiene que comunicarse con el modelo BIM. Es ahí donde se hace las sinergias específicamente, ¿no? Claro, ¿no? Resumiendo un poco lo que comenta, podríamos decir que lo que está a nivel del modelo, lo que está en la computadora a nivel de diseño, tiene que llegar a campo y viceversa, ¿no? Cuando está en el proceso de construcción, lo que está en campo tiene que salir para las altas gerencias para empezar a hacer la toma de decisiones y en todo momento el modelo está presente, ¿no? Claro, así es, así es. Recordemos que BIM, si bien acá se ve un modelo 3D, que es lo que más ofrece, dentro lo más importante que tiene es la información, ¿no? Y la información no está solamente ligada al tema de la geometría, sino justamente cómo está toda esta información que está, cómo se ordena y se comunica a diferentes actores a partir del el proceso de modelado, ¿no? Y tiene que ser bidireccional, por supuesto, ¿no? En todo sentido. Genial. Acá hay otra consulta de Freddy Manuel. Dice, muchas gracias por la excelente ponencia. Ingeniero Leandro, ¿qué recomendaciones daría usted a jóvenes estudiantes o recién egresados de ingeniería civil que quisieran animosamente poder aplicar estas metodologías, empezando por BIM hasta el BDC, dada la situación actual en la que la mayoría de empresas constructoras o entidades públicas no aplican tales metodologías y tecnologías? Pues capacitarse y aprender, sobre todo, yo sé que hay muchos aspectos ahora comerciales en aprender BIM, específicamente quieren llamarle, bueno, siempre hay esta discusión de que BIM no es Revit, Revit no es BIM, eh, que de alguna manera no hay una sinergia ahí, que la gente se centra mucho en las herramientas y está bien en algún punto, ¿no? Pero recordemos que si estamos hablando ahora de ingenieros, no vas a ver modelos BIM, no vas a generar los modelos BIM siempre, ¿no? Tienes que ir un poquito más allá. Entonces, aprender la metodología de alguna forma va a ayudar a poder gestionar ese modelo adecuadamente. De hecho, ya nos vamos a encontrar con muchos clientes que ya generan sus propios modelos. Entonces, no tienes que aprender a modelar, digamos, en estos puntos no tienes que modelar, pero sí tienes que saber cómo gestionar el modelo adecuadamente, tienes que conocer la información básica y sobre todo la metodología, ¿no? Yo enfatizaría muchísimo en que la herramienta es importante desde el punto de vista de poder justamente conocerla, porque estamos en este lado del mundo en el cual Autodesk es muy famoso, pero la metodología es algo que sí nos tiene que acompañar, ¿no? Si nos vamos a un país nórdico, vamos a encontrarnos con mucho más Archicad de repente, y quizás Revit ya deja de ser útil, pero la metodología nos va a acompañar de todas maneras. Entonces, esos conceptos tienen que aprenderse bien. IPD, VDC, que puedan leer el libro de IPD también sería totalmente eficiente, que puedan ver algo más de VDC también va a funcionar y lo mejor es que estamos en buenas épocas donde ya el gobierno habla de BIM, entonces, y hay muchas personas como yo, como muchos colegas incentivando esto
muchísimo más desde el lado privado y también desde la academia y el sector público también. Claro, ¿no? Porque resumiendo un poco lo que mencionas, no solamente mucha gente confunde que solamente saber modelar ya saben aplicar BIM o incluso lo confunden, ¿no? Pero va mucho más allá al tema de saber los procesos, del plan de ejecución BIM, para qué se hace, tener los criterios de hardware, software a nivel de compañía, los estándares, y va mucho más allá, ¿no? Así Eh, es. bueno, acá hay otra consulta que nos dice, bueno, entendemos que el proyecto ha sido un proyecto fast track. ¿Qué nos puede comentar la complejidad de adaptarse cada rato? Lo que se ejecutaba en cambio entendía que hay cambios o recién se estaba diseñando, ¿no? A diferencia de un proyecto normal que ya está bien definido y no hay muchos cambios que en un proyecto fast track. Eso era lo que se tenía que minimizar muchísimo, ¿no? El aspecto de la variabilidad es algo que se tiene que controlar como tal. Siempre va a haber variabilidad, siempre van a haber cambios, ¿no? Eso es parte de justo lo que mencionaba en PPM, es que así como existe la ley de la gravedad, existe la ley de la variabilidad. Eso va a existir como tal. Lo ideal es minimizarlo lo más que se pueda. Entonces, ahí es donde implementamos justamente la idea de poder trabajar en la nube, ¿no? Y que hay una secuencia adecuada en la cual obviamente se conversaba con planeamiento, tenía que tenerla clarísima, específicamente cómo producción pensaba avanzar y eso comunicarse adecuadamente con ingeniería. Entonces, evidentemente, a partir de la secuencia que se había armado con producción, conglomerado con justamente o validado con planeamiento y control de proyectos, empezar a trabajar, a diseñar cómo se va a construir, obviamente con el plazo que se tenía que tener, y el diseño, obviamente orientado en modelos BIM, ayudó a que, evidentemente, los cambios que surgieran en el proceso de diseño se solucionan demasiado rápido, de tal manera que con una holgura apropiada llegamos a entregar el plano para construcción en el tiempo anticipado, ¿no? Y yo diría que no pude identificar ningún inconveniente a lo largo de este proceso. Fue totalmente eficiente, la verdad, y ayudó muchísimo específicamente trabajar de esta forma, ¿no? Eh, yo creo que estamos camino a eso y creo que hubiera ayudado muchísimo más, por ejemplo, trabajar con empresas que tuvieran más conocimiento en BIM, pero ahí estamos todos, ¿no? Los que estamos aquí viendo esto, tratando de capacitarnos y tratar de orientar esto hacia ese camino, ¿no? Este tiempo está siendo muy útil porque la gente se está enterando mucho más. Es diferente cuando llegas a un lugar y le explicas qué es BIM o de qué se va a tratar BIM o de qué se va a tratar las sesiones SAIS, a cuando llegas a un lugar que ya lo conoce totalmente y dicen, ya, ok, normal, hay que aplicarlo. Entonces, este proceso de capacitación es súper bueno y va a servir también. Genial. Oh, una consulta respecto a los contratos NEC, entendiéndose que la teoría establece, ¿no?, que son contratos colaborativos, donde hay la integración entre las ambas partes que participan en el contrato, pero a nivel de la aplicación realmente de este contrato, tú que has estado en este proyecto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Realmente funciona? ¿Qué tan impactantes son los resultados? ¿Y qué diferencia existe entre lo normal que aún actualmente existe? No, es que sí, es una diferencia abismal totalmente, porque obviamente te da diríamos que una especie de libertad, de flexibilidad, en el sentido en el cual asumes una responsabilidad grande, pero es que tiene que ver mucho también con la motivación de las personas, ¿no? Que todos ganaban o todos perdían, literal, ¿ah? O sea, es un aspecto en el cual si es que se generaban malos trabajos, nos afectaba a todos de una forma, y no solo de un sentido de sentirse mal, sino incluso en el económico. Entonces, el objetivo de que todos estén motivados fue que este contrato lo motivó desde ese punto de vista. Y obviamente quitaba todas esas barreras burocráticas para poder basarse en el sentido de la confianza, porque es eso también, este contrato es bastante confianza, no es un contrato de 80 páginas con letras pequeñas, son solo 2 páginas donde te dicen tienes que ser colaborativo porque los seres humanos somos colaborativos y siempre hemos sido colaborativos, por decirlo de alguna forma, exagerando, y adelante, saquemos el proyecto adelante, ¿no? Si quieres información, yo te la doy, yo te la cuido, yo te cuido esa información. Si tú quieres algo de mí, yo también te doy esa información. Yo te doy mi tiempo y seguimos todos y avanzamos hacia adelante, ¿no? En verdad ese es todo el espíritu básicamente de ese contrato. Así que
para el punto de vista de la burocracia, pues eso es lo que se tiene que eliminar, muchos aspectos burocráticos en el país, ¿no? Entonces, Entonces, eso po- es. podríamos decir que más o menos más allá de lo que lleva a nivel de documentación, lo que prima en esto es digamos, el espíritu colaborativo entre las personas, ¿no? Porque actualmente en las obras tradicionales, o en los contratos tradicionales, mejor dicho, cada subcontratista jala por su molino, ¿no? Si bien los junta por un solo proyecto, pero cada uno va por su lado, supervisión va por su lado, el contratista principal, los contratistas, y no hay una de acá colaboración como estableces, ¿no? Entonces, podríamos resumir algo así, ¿no? Así Genial. es, exactamente. Acá hay una consulta de Jesús Saavedra que dice, ¿qué software aparte de Revit utilizaron en el proyecto y a qué nivel de detalle llegaron? ¿Qué softwares aparte utilizamos en el proyecto? Bueno, digamos que toda la cadena de Autodesk en sí misma, desde lo más básico hasta poder utilizar Civil 3D también eventualmente en algún momento, en general, el software que vieron de colaboración se llama Revisto. Utilizamos HoloBuilder, FieldWire también que está ahí, posicionado, Recap, obviamente. Intentamos también en algún momento usar Pix4D, varios softwares, ¿no? Relacionados no solamente a temas BIM, que, que nos ayudaron bastante, sino otros que también aplicamos para transformación digital, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta también? Creo que estaba acompañada de otra pregunta. A qué nivel de detalle Ah, llegaron? ya, ¿a qué nivel de detalle? El level of development más o menos fue de 350 al inicio y después se llegó en algunos espacios a 400. Especialmente, por ejemplo, para la zona de las piscinas, ¿ok? Se tuvo un nivel de detalle muy elevado porque sirvió para poder hacer un trabajo de facility management para gestión de activos más adelante, en el cual se implementó UBIM, que sería esa otra herramienta, si queremos llamarlo también, que se implementó y se entregó también donde se conglomeraron todos los expedientes para que pueda hacer su mantenimiento efectivo, ¿no? Y obviamente así fue, entre 350 y espacios que estaban en los 400, y ya, bueno, obviamente después el as-built, digamos que lo lanzamos al lot 500, ¿no? Pero ya el as-built es como tal el lot 500. Genial. Unas dos últimas consultas. A nivel de recurso humano, en el área BIM o BDC, que no sé cómo ustedes lo llamen, Sí. ¿cuántos modeladores, cuántos coordinadores y cuánta más área o gente estaba involucrada en esta área? Entiendo que es cambiante, ¿no? De acuerdo a las necesidades del proyecto, Sí, pero más o menos en promedio. claro. En el pico más alto llegamos a tener hasta 32 personas, ¿ok? Pero distribuidas en diferentes lugares. Recordemos que estos eran como 5 proyectos en uno solo, ¿no? Entonces, Claro. podríamos decir que habían más o menos, pero unas 6 personas por cada recinto en específico. Y muchos, además que trabajamos con subcontratistas, no todos fueron personas in-house que nosotros contratamos, sino que trabajamos con empresas de gestión BIM del medio que obviamente nos facilitaron tanto personal como su capacidad para poder cubrir incluso el diseño de algunos diseñadores que no trabajaban en BIM, ¿no? Por ejemplo, para poder hablar de un ejemplo concreto, digamos que algunos diseñadores de instalaciones sanitarias, todos casi, ninguno trabajaba en Revit. Entonces, ¿cómo íbamos a generar eso? Nosotros mandamos a los modeladores a sus oficinas para que junto a ellos trabajen el diseño, ¿no? O sea, si bien había una persona de repente, un gran profesional trabajando en temas de instalaciones sanitarias ahí, pero no sabía modelar. Entonces cambiamos digamos, o tratamos de alternar para que él trabaje junto al modelador y cualquier idea que tuviera o cómo iba procesando, le empezara a modelar. Y como eso estaba conectado, automáticamente se generaba toda la sinergia, ¿no? Del proceso justamente de desencadenamiento de la coordinación BIM. Y aparte de lo que se conoce como modelador BIM, coordinador BIM y BIM manager, ¿qué otros cargos había? ¿Qué otros roles? Bueno, estaba por parte de los subcontratistas, habían líderes BIM, o sea, a cada subcontratista, ya hablando de subcontratistas de instalaciones, por ejemplo,
la persona la empresa que iba a hacer la instalación de agua contra incendios, por ejemplo, en todo el recinto, ¿no? Que era DIAR, ¿no? Ahí yo tengo un amigo, un gran amigo que es John Marreros, que él era ahí el líder BIM, como el coordinador BIM, pero lo llamamos nosotros líder BIM para tratar de diferenciar un tanto la figura del coordinador BIM del proyecto, y con él teníamos una conversación, porque obviamente ellos eran los que iban a hacer la instalación. Entonces, a cada subcontratista se le pidió un equipo BIM dentro de su staff, de tal manera que había una coordinación directa también con ellos, ¿no? Y por ese lado, digamos que había líderes BIM en todos los demás subcontratas, ¿no? Ah, genial, genial, Leandro. Una última consulta ya para cerrar. Viene de Carlos Alberto Chira Maguiña. Dice, buenas noches. ¿Qué opina del Decreto Supremo 119/2020, reglamento para proyectos especiales de inversión pública, donde se usará como instrumento el BIM, BDC, contratos estandarizados como NEG y todas las metodologías y buenas prácticas internacionales? Sí, ha sido una gran noticia, ¿no? Que se ha podido de alguna manera proyectar, y yo siento que eso nos va a llevar a otro, va a permitirnos evolucionar como país, sobre todo ahora que se necesita en verdad tanto, con tanta problemática que se tiene, esto en verdad va a impulsar la inversión pública muchísimo. Y creo que es un gran aporte como país, y vamos a ir hacia adelante con esto, ¿no? Va a ser muy, muy, muy importante que podamos justamente tomar estas buenas prácticas que hemos tomado como país y asentarlas en el sector público, que es donde más se tiene que ahorrar dinero y donde más se tiene que llevar esto hacia adelante. Muy amable, ingeniero Leandro, por su participación. Nuevamente agradecerle bastante por habernos aceptado, por compartir su tiempo y nada, muchos éxitos a su vida profesional y esperamos seguir contribuyendo seguro en futuros eventos, si usted lo permite. Y muchas gracias nuevamente. Sus últimas Gracias, palabras, por Davis. favor. Gracias, Davis. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Los invito también a seguir capacitándose, a seguir, creo que estás haciendo un gran trabajo trayendo por ejemplo, ahora como a José Luis Salvatierra, va a ser efectivamente una gran presentación. Entonces, adelante con todo esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Davis. Genial, muy amable, ingeniero. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Bueno, con eso hemos concluido la participación del ingeniero Leandro Fernández. Creo que nos ha sido de mucha utilidad la información que nos ha comentado. Y bueno, invitarles que la siguiente semana igual tenemos bastantes webinars. Se nos viene webinars internacionales como ponentes de Chile, como el ingeniero con el PhD José Luis Salvatierra, que nos va a hablar de Lean Construction. También vienen ponentes de Lean Construction México, así como también ponentes internacionales referentes BIM de España y a nivel de Perú. Entonces quedan invitados para la siguiente semana para los webinars internacionales, que de seguro que ya vamos a estar lanzando la presentación. Invitarles a que sigan construedu.com, una plataforma que comparte día a día información del sector de la construcción, tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, con la finalidad de que podamos construir un poco más el conocimiento de los profesionales en nuestra construcción. Nada, agradecerles por su espera, por estar visualizando el video, el webinar, ya siendo 9:45 de la noche. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente webinar. Hasta luego.